¿Qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean a este su programa ¿Y tú también discriminas? En YT de Radio, que nos pueden encontrar por Facebook, ahora en YouTube, en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, y todas nos encuentran como YT de Radio. No olviden suscribirse a este canal, compartirnos y regalarnos un like al final de la entrevista. Y bueno, hoy no quisimos abordar un tema muy importante que es relacionado a la libertad de creencias. Nosotros, en la mayoría en nuestro país, pensamos que es el catolicismo la parte más, el grueso de la población tiene esa creencia, sin embargo, no necesariamente hay diversidad de creencias, religiones, y uno creería que alguien que tiene una religión distinta a la que tiene la mayoría o de las más conocidas, como es la católica, pues no sufre de ningún conflicto o de ningún problema, y como en la misma Constitución hay libertad de creencias, de credos, pues las cosas fluyen, pero no necesariamente. Y para ello invité a mi queridísima amiga Sarita, bueno, yo se lo digo con mucho cariño, pero es Sara Corona Navarro. Ella es oriunda de la Ciudad de México, pasante de la carrera de Derecho, pero además a su corta edad, Sarita tiene una infinidad de diplomados, cursos. Ella siempre se ha enfocado muchísimo en lo que son los derechos humanos. Y bueno, entre otros cursos destacan el diplomado sobre el derecho a la no discriminación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nociones básicas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia, con diversos diplomados, cursos, seminarios. También participó en la Escuela Itinerante de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha tomado diversos cursos sobre personas con discapacidad y su capacidad jurídica, el derecho a la acción de la justicia, sobre la educación inclusiva para personas con discapacidad, pero además es miembro activo de la asociación civil Cambiemos el Chip. También encabezó la Secretaría de Discapacidad de la organización no gubernamental UNE Sin Fronteras en la Ciudad de México, segundo lugar de la categoría de Discapacidad e Inclusión del primer concurso de ensayo sobre derechos humanos de la Cámara de Diputados. Además ha sido becaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Y también es muy activa en la red de jóvenes políticos en el capítulo de la Ciudad de México. Es Red Mundial de Jóvenes Políticos, si no mal recuerdo. Lo que pasa es que aquí le faltó ponerme algunos temas, pero bueno, mi querida Sarita es una, pues una mujer muy joven, pero muy experimentada en temas de derechos humanos, sobre todo de todo lo que viven y a lo que se enfrentan las personas con discapacidad, y en general del derecho a la no discriminación. Y siempre que puede está ahí apoyando a los diferentes grupos, y como hemos visto, pues también ha tocado temas de comunidades indígenas. Pero me acuerdo mucho de ella cuando coincidimos precisamente en el diplomado del derecho a la no discriminación, que hablaba ella de la parte de la creencia religiosa, y por eso dije, Sarita tiene que venir a platicarnos, a abrirnos, a adentrarnos a este tema tan importante que es la libertad de creencia, la libertad de culto, y pues también que vive una persona que no está con el o con la religión más popular, por llamarle de alguna manera, o más conocida, porque popular podría entenderse que estamos demeritando a las demás, y eso de ninguna manera lo queremos hacer aquí. Entonces, sin mayor preámbulo, pues le doy la más cordial bienvenida a mi querida Sarita, y para que nos vaya platicando
Bueno, ¿cómo fue primero ella que se metió a esta cosa de los derechos humanos? ¿Por qué la carrera de derecho? Y luego poco a poco irnos yendo hacia el tema que nos que queremos abordar el día de hoy, que es la libertad de creencia. Y pues adelante, Sarita. Y muchísimas gracias que hayas aceptado nuestra invitación a participar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Miroslava, por la invitación. Gracias porque, bueno, tenía muchísimo tiempo de no verte y aunque sea por Zoom, pero aquí estamos. Pues bueno, sin más preámbulo, yo desde quinto de primaria sabía que quería estudiar derecho, porque pues vivimos una experiencia un poco fuerte aquí en la familia, entonces yo vi el trabajo de una abogada y dije, yo quiero ser así, yo quiero ser así de activa como ella, entonces poco a poco fui investigando las ramas del derecho, a qué quería yo dedicarme, y aunque muchas veces me decepcioné de la carrera antes de entrar porque me decían, es que hay mucha corrupción, es que a fuerzas tienes que dar dinero para que ganen casos, cosas así, decidí finalmente entrar porque sabía que esta era mi pasión y si no lo hacía no me iba a sentir satisfecha nunca. Entonces entré, pero me di cuenta que lo mío no era el litigio, como muchos de los abogados, pues lo hacen y es por lo que entran a la carrera de derecho. Sinceramente, a mí me gustó mucho el proceso de creación de leyes, me di cuenta de eso en segundo semestre de la carrera y es por eso que ahorita estoy en el Congreso de la Ciudad de México como asesora. Estoy enamorada de ese sitio, me gusta mucho el proceso, también porque tiene mucho que ver con la política y pues poco a poco ahí vamos, pero me encanta. Sin embargo, ¿por qué derechos humanos? Bueno, porque en la creación de leyes, en este momento, en este siglo, forzosamente necesitamos basar todo lo que hacemos en los derechos humanos, en las convenciones, en los tratados, en los principios de derecho internacional, para justificar por qué estamos tomando cierta decisión. Entonces, no solamente se quedan precedentes que hacen los jueces en alguna corte, en algún tribunal, sino que esto tiene que impactar en las leyes. ¿Por qué? Porque si no hay leyes correctamente bien hechas, escritas, basadas en derechos humanos con perspectiva de género, de derechos humanos, de personas con discapacidad, de todas las perspectivas que hay, si no tenemos estas leyes bien creadas, pues vamos a meter en un problema a los que aplican el derecho. Entonces, es la obligación de los asesores, de los legisladores, las y los legisladores, que podamos hacer un buen trabajo en esto y hacer leyes más, pues, ¿cómo decirlo?, más enfocadas a lo que esperamos, no tan punitivas como estamos acostumbrados en nuestro país, que es castigar y que no hay una reparación completa para la víctima o para, incluso tampoco hay un buen fin para quien comete el delito, sino que haya un buen fin para todos y que se haga justicia, que es lo que principalmente se busca en una carrera de derecho. Pero bueno, en cuanto al tema de religión, pues yo toda la vida recuerdo que mis papás me llevaban a la iglesia. Como bien tú dices, yo no pertenezco a la creencia más, no quiero decirlo común, sino popular en este país, que es la religión católica. Es una vertiente del cristianismo. Yo soy cristiana protestante y pues toda la vida he estado metida allí. Eh, Muchas veces, bueno, a mí yo te lo digo como cristiana, muchas veces nos dicen que solamente es llevarnos a la iglesia, que ahí aprendamos un poco de la Biblia y ya, pero no, realmente yo a mis 13 años, pues conocí a Dios, sé que Dios existe y pues no me da pena decirlo en ningún foro, ni tú lo viste en el diplomado, en las escuelas, no me da pena decir que soy cristiana. Sé que las religiones en general han tenido conflictos a lo largo de la historia que han sido muy criticadas por diversas situaciones que lo podemos ver hasta hoy en día, pero no podemos cerrarnos tampoco a decir y a señalar a las personas que tienen una creencia como yo, a decirles que son ignorantes porque creen en un Dios, a decirles que son tontos, que no tienen estudios, simplemente por el hecho de crecer y creer en algo. Entonces, esta ha sido mi experiencia, la verdad, desde muy pequeña
yo no tenía idea qué era la discriminación, ¿verdad? Ni lo había estudiado como ahora lo hemos abordado, pero me di cuenta que había unos pequeños factores que me decían, es que ¿por qué no me aceptan? Por ejemplo, una vez me pasó en la primaria, yo estuve en 2 primarias, llegué a mi segunda primaria y les comenté que era cristiana. Y en el comedor escuché decir a una chica, es que los cristianos son tontos. Y yo me le quedé viendo, de alguna forma yo tenía el respeto de ellos porque era una chica de buenas calificaciones, muy recta, muy querida por los profesores. Me le quedé viendo y le dije, ¿en serio somos tontos? Y me dijo, no, es que no hablaba de ti, no, no, Sarita, no lo tomes a mal. Entonces, eran algunas actitudes que yo veía por parte de los alumnos y de los profesores hacia nosotros para evitar eh, darnos nuestro lugar o evitar que tocáramos el tema de que somos creyentes o seguidores de alguna religión. Eso es en principio. Qué importante lo que nos comentas, Sarita, y gracias por abrirte a platicar, que tengas esta apertura, porque bueno, hay muchas personas y es muy respetable que sus creencias les gusta mantenerlas en su intimidad y está bien hasta donde me quedé en la Constitución, no ponen reglas de que si la tienes tiene que ser de tal o cual manera, no, no hay ningún, en ningún momento dice eso. Uno es libre de creer en algo, en alguna divinidad, o también de no creer en nada, ¿no? Lo que no está bien es de que si tenemos a una persona frente a nosotros o conviviendo con nosotros que tenga una creencia diferente, la ataquemos por esa situación. A veces, ahorita tocaste varios puntos muy interesantes. Para empezar, los estereotipos. Nuestro país está estereotipado como un país católico, pero al decir es que es un país católico, pues donde quedan personas como tú que tienes otras creencias como lo que nos comentas del cristianismo protestante. Tu forma de acercarte a tu divinidad es distinta a la de un católico de aproximación, cada quien tiene sus formas, aunque muchos comparten el mismo libro sagrado que es la Biblia, ¿no? Tengo entendido. Pero bueno, más allá de ello y de cómo sean sus dogmas, sus reglas ya en el interior de la religión, no podemos hablar de absolutos, porque si algo hay en el mundo es diversidad y eso incluye a las religiones. Si bien es cierto, es que históricamente a veces han sido muy, bueno, las religiones han sido causas inclusive de guerras tremendas, pero bueno, finalmente las ideologías son las que a veces llevan a separarnos y eso tiene que ser el día de hoy lo que lleve a unirnos, ¿no lo crees? Justamente es lo que, pues, es lo que quería apuntar, porque muchos han dicho, es este estigma acerca de las religiones, ¿no? Con los temas polémicos en boga que existen en este momento, como el aborto, como el derecho a la muerte digna, la adopción homoparental, etcétera, pues muchos esperan la opinión de los religiosos para criticar si esta opinión es negativa o si es neutra, aún así criticarla. Entiendo que muchas cosas, entiendo ese artículo 40 de la Constitución, en donde nos dice que nuestra nación es una república representativa, democrática, laica y federal. Lo entiendo, me lo aprendí desde la primaria, pero la interpretación de la palabra laico es lo que me ha causado tantos problemas durante mi vida estudiantil, desde la prepa, ya ni siquiera en la primaria, secundaria, era un poco más fácil, pero en la prepa era tan complicado porque yo les decía a los profesores, si nos pedían algo para Día de Muertos, oiga, yo no festejo Día de Muertos y tampoco Halloween, entonces yo no voy a participar de lo que ustedes hagan, así sea un trabajo, así sea traer flores, así sea disfrazarnos, lo que sea, yo no voy a participar de eso, pero ¿hay alguna forma de que en otro tipo de trabajos yo pueda compensar de lo que no estoy participando? Y muchos era obligatorio de no, es que si no traes flores sí te voy a bajar puntos y no, no hay forma de hacerlo. Entonces,
la forma en que interpretamos el que seamos un Estado laico y la educación, por tanto, debe ser laica, eh, no significa únicamente, bueno, sí significa la separación de la Iglesia-Estado completamente, pero estamos en el siglo XXI. Estamos entendiendo que no tienes que ser a rajatabla, eh, todas las creencias se van a ir de aquí y aquí solamente pensamientos neutros. ¿Por qué? Porque no puedes separar a las personas de algo que es inherente a ellas, que también es su derecho a creer en algo. Y hasta la biología lo explica, o sea, todas las personas, por, por el simple hecho de ser humanos, tenemos la necesidad de creer en algo, lo que sea. Muchos pues han renunciado a esto, bueno, muchos critican esto, pero las personas necesitamos creer en algo y no puedes despegar esa parte de nuestra humanidad en el Estado o en la escuela o en el trabajo. Por ejemplo, estaba revisando que de 2011 a 2017 en CONAPRED se presentaron 67 quejas por discriminación laboral y la mayoría de discriminación con motivo de religión y la mayoría eran en cuestiones laborales, posteriormente educativas. Y eso para que llegue una queja con APRED, porque tú lo sabes, Miros, para que una persona se atreva a ir y hablar y decir me discriminaron, está complicado porque muchas veces la discriminación no se siente. La discriminación no se siente si tú dices, ay, me están discriminando en este momento, no lo sabes. Entonces prefieres dejarlo allí y se pasa. Entonces hay unos pocos valientes, como tú lo has sido, como muchas personas lo han sido, que dicen, yo sí me voy a ir a CONAPRED y voy a presentar mi queja y lo que tenga que salir. Entonces, me acuerdo que estaba en la prepa y le dije a una maestra de inglés, maestra, yo no voy a participar en estos temas de Halloween, porque es de inglés, entonces Día de Muertos no, Halloween sí. Ujú. No voy a participar en esos temas de Halloween porque yo no creo en eso, porque yo no considero que los muertos regresen de la vida y porque mi religión no lo permite. Entonces yo no voy a participar. Pero siempre hay un show de Navidad por parte del colegio de inglés y es voluntario, pero también sube puntos. Entonces le dije, yo sé cantar, entonces yo canto en la presentación de inglés, no hay problema, traigo a mi papá que toque el piano, viene mi hermana y también canta, no hay problema, y con eso se suple. Entonces me dijo, sí, sin problema, Perfecto. y nos pide redactar en una clase, sin decirnos, nos pide redactar cómo sería nuestro perfecto outfit para Halloween. Y yo recuerdo que no quería hacer eso porque yo no me sentía cómoda diciendo cómo veía disfrazar para Halloween, sobre todo porque la temática tenía que ser el disfraz más terrorífico. Entonces yo no consideraba que eso era adecuado para mí en ese momento. Entonces lo que hice fue redactar en inglés que me vestiría de blanco como una persona que lleva luz a las personas. Y entonces ella me escribió que alejara mis creencias de lo que yo estuviera, de lo que eran las clases, por favor. Y yo me sentí muy atacada, porque dije, es que ella sabía que yo no iba a participar en esto y por qué de pronto me baja puntos en esto o me dice que está mal cuando yo no estaba cómoda. Hablando con una persona que sabe mucho de filosofía, le conté esta situación y me dice, es que entendiendo la palabra laica, tendrías que desapegar todas estas costumbres y tradiciones de nuestro país y de otros países, también de la educación para que sea científica y completamente neutra. Porque no puedes decirle a una persona que se quite su humanidad al creer o no creer en algo, pero que sí participe en todo lo que científicamente o neutramente tampoco es laico. Entonces, al interpretar la palabra laico, esto ya lo entendí en la universidad, es que sí se trata de la división de iglesia-estado, pero se trata también de que aprendamos a convivir con una diversidad religiosa, donde no solamente hay una iglesia o creencia ponderante, sino que hay muchas personas con muchas creencias y estas tienen que ser toleradas por el Estado
y por la educación en general, todo lo que desprenda del Estado, sin que éstas tengan una influencia real en la toma de decisiones del país. Qué impresión, Sarita, y gracias por compartirnos esta experiencia que por lo que ahorita ya lo platicas como muy de rapidito, pero yo al escucharlo, pues es dolorosa, porque te hacen dudar de lo que tú o a ti como ser humano y familiarmente, por lo que nos has comentado, pues te hace sentir bien espiritualmente. Pues además es lo que te gusta. Y el que tengas una creencia, digo, no está uno acabando con nadie, es simplemente tu creencia. Y el tener tu creencia o profesar esta religión no está limitando el derecho de ningún tercero. Entonces es una religión que es válida. Seguramente además están también ya en la lista en Secretaría de Gobernación que se dan de alta y todo, porque además eso quisiera aquí que nos hiciéramos como una parada y empezáramos a desmenuzar esta situación que viviste, porque hay muchos puntos muy importantes que es necesario que nuestra audiencia lo tome en cuenta. El tener una creencia religiosa no es nada más eso. Legalmente hablando, son muchas las partes que convergen con las creencias. Ahorita tú hablabas de la educación. Se supone que tiene que ser laica. Al querernos imponer una tradición, que además, perdón, pero el Halloween no es tradición mexicana, es una tradición estadounidense, ni siquiera es mexicana. Y la tradición del Día de Muertos sí también tiene un trasfondo religioso, como muchas de nuestras tradiciones. Por ejemplo, la Candelaria, que pues es apenas cuando salga este programa, pues apenas habrá pasado la Candelaria, pues también tiene un sustento religioso, la Rosca de Reyes, también muchas festividades que se consideran familiares. Hay muchas familias en este país que no las practican porque no es parte de su fe, de su creencia, de su espiritualidad, de su religión. Por ejemplo, para otra muestra muy clara, pues es las personas de la religión judía. Ellos no festejan Navidad cuando la mayoría festejamos Navidad. Ellos lo festejan en otra época del año y bueno, su construcción es diferente a la de la construcción católica. Lo que pasa es que muchas veces, y eso de hecho en el derecho también se toma en cuenta, que a veces las tradiciones y costumbres se pueden llegar a volver ley, pero aquí lo que tenemos que tener cuidado, y máxime si los maestros sí deben de tener cuidado de no caer en estos terribles errores de limitar la libertad de una persona por cuestión de creencias o de diversidad sexual o de lo que sea. Entonces, bueno, aquí cometió el primer error de que no dejó una tarea neutral como lo manejas. Eh, Finalmente, para saber si estás manejando bien o no bien el idioma, no necesitas hacer un ensayo de cómo te vestirías de Halloween. Máxime que te estás sometiendo a un estrés. Entonces, si además eras menor de edad, estábamos hablando todavía de derechos de los jóvenes. Y a un menor de edad, ese estrés al que te sometió la maestra, que quizá no, y estoy segura, no lo hizo con una mala intención, quizá tomó tu rebeldía como una rebeldía, digo, no la quiero excusar, pero está mal. Eso fue violencia. De entrada fue una violencia. Segundo, hemos platicado aquí en diferentes programas cómo es que se puede contemplar un acto como discriminatorio. El acto que sufrió nuestra querida Sarita tiene todas las señales de discriminación. ¿Por qué? Porque primero está atacando un derecho de ella, que es el derecho que tiene a tener una religión y creer en determinado culto. El segundo es que le están limitando su derecho a recibir una calificación, forzándola a hacer algo que va en contra de sus creencias. Y tercero, y yo creo que es la más dolorosa y lo que más me cimbró con tu historia, querida Sarita, es que atenta contra tu dignidad. ¿Por qué? Porque pues eras una joven
que ha crecido en un mundo con una espiritualidad y además yo que tengo el honor de conocer a tu mami, son gente monísima, lindísima y además se ve que tu familia es muy recta y eso habla de personas congruentes que dentro de las creencias que tengan, aunque sean diferentes a las mías, han podido evolucionar y caminar del lado de muchos que tal vez tengamos otras creencias, pero hay un respeto. Y a ti te faltaron, en la maestra te faltó al respeto a ti y por ende a tu familia al no respetar tus creencias. Entonces, como ven, ahí se, o sea, bien podrían haber ido a COPRED, que es el CONAPRED en la Ciudad de México, y levantar una denuncia y le hubiera ido como en feria no solo a la maestra, sino a la escuela también. Entonces, que pues qué doloroso, porque además sé que porque tú me has hecho el honor de platicarme algunas historias, que no ha sido la única, que han sido varias veces que te has enfrentado a esa situación y que a veces no lo vemos. Dicen que lo que no se ve no existe. No, por eso es la importancia de empezar a visibilizar estos temas. A veces pueden ser minorías, como en mi caso con los perros de asistencia, que somos muy poquitos, pero no por eso se nos va a maltratar. Y es igual en el caso de Sarita. O sea, ¿por qué una maestra no tuvo la suficiente conciencia y lastimó a una persona, discriminó a una menor de edad, a una alumna? Y bueno, aquí yo también veo e insisto que igual y sin justificar a la maestra, no sé tú qué opinas, Sarita, pero seguramente la maestra nunca le dieron la materia de derechos humanos y menos de lo que es no discriminar. Entonces yo creo que si hubiera tomado algún curso, taller o algo, que la misma escuela se hubiera preocupado por atender ese tema, esto nunca hubiera sucedido. Sí, justamente, Miroslava, lo que pasa es que hace 7 años, como hasta ahora, tenemos muy normalizada la violencia y la discriminación. Lamentablemente, no nos damos cuenta, hay un libro que me gusta mucho, que se llama Árboles del Largo Invierno y habla sobre migración, empezando por allí, pero habla sobre teoría de la humillación y menciona que las personas que son humilladas socialmente, que viven en condiciones donde el Estado está humillando y vulnerando sus derechos, muchas veces no se dan cuenta que lo están siendo. Entonces, yo no me di cuenta que estaba siendo discriminada. En el momento me sentí muy incómoda, pero dije, bueno, lo puedo compensar. No, no fui tan valiente como para alzar la voz, aunque sí me sentía muy triste porque, pues, ¿cómo me vas a hacer negar algo que yo por toda la vida he practicado? Entonces, no puedo quitarlo porque es una parte de mi vida, es un estilo de vida. Yo siempre dije que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, es una forma de vivir que impregna toda tu vida, tu trabajo, tu escuela, todo lo que haces, lo haces porque tú crees en Dios. Entonces, Claro. sí, me sentí muy mal por eso, pero lo dejé pasar y hasta el día de hoy si ve a la maestra, pues la saludo muy normal y todo. Pero hay Pero, que invitarla a un diplomado de derechos humanos claro, para ayudarla a ser consciente o invítala a que vea este programa para que haga entonces conciencia su el correo sí. problema y bueno, me voy a ir a nuestro primer corte y vamos a regresar para ahondar un poquito más en esto de la normalización de la humillación. Está terrible que finalmente la humillación es un tipo de violencia, pero cómo en nuestra sociedad tenemos tan normalizado el invisibilizar a las minorías, el invisibilizar a grupos que han sido vulnerados o que siguen siendo vulnerados. Es muy fácil, simplemente me volteo para el otro lado y no existe, y como que lo que no existe no lo entiendo, o si no lo entiendo me da miedo y lo rechazo, entonces seguimos normalizando estas conductas que algunos medios han ayudado también a reforzar esto, y bueno, y ni hablar del machismo y de la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
No se vayan, regresamos rápidamente con todas, todos y todos ustedes aquí en Y Tú También Discriminas por YTD Radio. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí con todas, todos y todos ustedes. Y tú también discriminas a alguien por su religión, por sus creencias, por su espiritualidad. De ello estamos hablando el día de hoy. Y bueno, nos quedamos en toda esta construcción social que desafortunadamente hemos visto y bueno, y la seguimos viendo, que se ve reflejada en los altos números de feminicidios de niñas y mujeres, de crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTTIQ+, y de personas indígenas, en fin, de innumerables grupos minoritarios, por ejemplo, también a las personas en situación de calle que sufren muchísima violencia. Entonces, bueno, lo que es invisible generalmente no existe para muchas y muchos de nosotros y es precisamente lo que tenemos que hacer, empezar por visibilizar que sí existe, que sí es un mundo diverso. Y nuestro país, para empezar, es un mundo diverso en cultura. Tenemos infinidad de, bueno, no infinidad, pero sí muchísimos pueblos originarios y eso nos hace ricos en cultura. Y en lugar de ver al otro como el enemigo porque piensa o cree o siente diferente a mí, verlo como que, qué interesante, igual y nos podemos complementar y cada quien respetar sus creencias. Y bueno, en la primera parte, Sarita nos abrió su corazón y nos platicó una triste experiencia que vivió en la escuela y llegamos precisamente a este punto de que tenemos tan normalizada el humillar a las personas, el violentarlas, porque es parte del día a día, que ya no nos damos cuenta. Y en el caso de esta maestra, además, seguramente sin un conocimiento real de lo que son los derechos humanos, las libertades de creencia, la verdadera libertad de creencia, lo que es la educación laica y pues ni hablar del derecho a la no discriminación, pues cayó en estas conductas pues bastante lastimosas. Muchas veces, en el corte me decía Sarita, no, pues lo dejamos pasar porque pues sí me sentí mal, pero dije, bueno, luego voy a recuperar mi calificación. Pero el hecho de someter a alguien a un estrés por tener una creencia distinta, no se vale, no se vale y lo dice muy claro la Constitución. Dice que pues todos somos seres humanos libres y pues en eso incluye la libertad de creencia, ¿no? Eh, Mientras esté registrada la iglesia o la religión ante la Secretaría de Gobernación, que esté reconocida como una religión, pues no hay problema. Y de no ser así, siempre y cuando no atente contra derechos de terceros, pues no tendrías por qué tener objeción alguna y menos en la escuela. Mal hubiera sido que Sarita a fuerzas llegara a querer que todos pensaran igual que ella. Eso hubiera sido otra cosa, pero no fue así en ningún momento. Yo no puedo participar. Pasa mucho con personas, me parece que del culto del testigos, de la religión de testigos de Jehová, que no practican los honores a la bandera y tienen que estar excusados los niños que practiquen esa religión a ir a los honores a la bandera y no tiene por qué la escuela sancionar. Y ha habido varios casos de ese tipo que obviamente acaban dándole la razón a los padres de esos niños y a los niños de que no, si no quieren ir a los honores a la bandera. Porque una cosa es que sea una cuestión cívica y otra cosa es que te la impongan. Sobre todo si cruza con algo tan personal y tan profundo como las creencias espirituales o religiosas, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querida Sarita? Pues sí, es como tú lo mencionaste al inicio, la base de todo está en el respeto a la diversidad. Y la diversidad la encontramos en todos los colores, formas, olores, sabores, en las personas, porque somos seres humanos. Y lo que menos vamos a encontrar entre los seres humanos es que alguien se parezca a otro. Ni siquiera los gemelos o las gemelas se parecen
idénticamente, porque el genoma humano, aunque al inicio es igual, somos diferentes, todos somos diferentes, todas somos diferentes, todos somos diferentes, y pues no me parece correcto que obliguemos a una persona a quitarse algo que le pertenece o que tiene tan inherentemente arraigado para hacer algo cuando lo que está haciendo no está vulnerando el derecho de otros. Ese es un punto tan preciso que sí me gustaría tocar. Yo como cristiana, pues también puedo ser muy crítica con las personas como yo que también profesan una religión, que también son cristianos, incluso de mi mismo culto, este, porque no podemos limitar el derecho de otras personas únicamente por tener una creencia, pero las otras personas, por lo que ellos crean o no crean, no pueden limitar nuestro derecho a creer en algo. Entonces, es como todos los temas en boga que te comentaba que existen hoy en día. Está complicado, ¿verdad? Hablar del aborto. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. La opinión es muy dividida y no solamente se divide por personas de la iglesia, aunque quienes encabezan la lucha pro vida eh, sí son personas de la iglesia, de diversas iglesias. No todos son religiosos, no todos son creyentes, y entonces no tiene que haber una generalización, sino tiene que haber una diversidad de opiniones, y es algo que los creyentes tenemos que entender, que nuestra creencia no puede limitar los derechos, sobre todo si están reconocidos en un, no me gusta decirlo, pero es un papel, porque si se reconoce en un papel como conocemos a la ley, pues ahí está escrito y no puedes hacer más, o sea, ya ni siquiera la tolerancia existe. No puedes discriminar a las personas porque tienen un derecho que les es protegido. Entonces, hay que entender esto, hay que entender como cristianos, yo por ejemplo, y como creyentes, que no podemos ponernos a luchar por causas que quizá en este momento no vamos a ganar, cuando hay muchas cosas todavía por trabajar. Yo como cristiana lo he dicho muchas veces y lo digo abiertamente, y si hay algún público cristiano que me escuche y no esté de acuerdo conmigo, que me lo diga, pero esta es mi forma de pensar. Yo no voy a estar orando por un pedazo de papel que están escribiendo unas personas en el Congreso. Yo no me voy a poner a marchar por un pedazo de papel cuando hay 10 mujeres muertas al día en mi país. Cuando yo como mujer no puedo acceder a un trabajo completamente por el hecho de nacer mujer. Cuando yo por ser mujer me pagan menos que a un hombre, aunque desempeñamos la misma tarea. Porque hay tantas cosas por qué pelear que son justas en este país que para qué pierdo mi tiempo y mi esfuerzo en estar peleando por un pedazo de papel. ¿Sabes qué? Si los derechos, si el aborto, si la legalización de del tema que quieras, se va a hacer, se va a hacer. No va a haber movilidad humana que lo detenga, porque así son los derechos, Claro. son progresivos y van a continuar, no importa, no hay problema. Lo que Y importa además es no hay que que olvidar, perdón que te interrumpa, Sarita, específicamente en el caso del aborto, no es de si estamos o no a favor de que si se mata una vida o no se mata una vida, es el derecho de la mujer a tomar la decisión sobre su propio cuerpo. Ese es el derecho humano protegido principal en las cuestiones de la legalización del aborto. Y hay otra situación, los derechos humanos no se discuten. Eso que decían, vamos a hacer un referéndum. Digo, entiendo quizá la postura que quiso tomar nuestro presidente en el de que, bueno, que hablen todas las voces, sí, pero en materia de derechos humanos no son discutibles, se hace y ya. Y tú lo explicaste muy bien con el papelito, es a los derechos humanos no. Si en el futuro esto va progresando y entonces se va llegando a la situación de que, bueno, no sé, ya no sé, el derecho de la decisión de la mujer sería diferente, bueno, ya estaríamos en otro panorama. Y nada más también hacer una precisión, son 11 mujeres asesinadas, niñas y mujeres asesinadas. Hay que recordar, y le recuerdo a nuestra querida audiencia, si decimos muertas, es
puede ser por diferentes causas, pero si decimos asesinadas, vamos haciendo la conciencia de que ellas murieron a manos de alguien que las asesinó por el simple hecho de ser mujeres. Y eso es lo trágico. Pero además también los crímenes de odio. Están a diario también matan una o dos personas de la comunidad trans, por ejemplo, o de la comunidad homosexual. En fin, son demasiadas cosas como para, como dices, vamos a luchar por una cosa que no viene al caso. Hay cosas más importantes, ¿no? Como ahorita, que si votan o no votan por determinado partido político, ahorita lo importante es que en cuanto los que están manufacturando las vacunas no las manden y tengamos los contratos que muchos ya se tienen, eso y para que vacunar a todos, que si los servidores públicos, los servidores de la nación que van a ir a vacunar a nuestras personas mayores más recónditas, van a hacer campaña política, a mí que me importa si las vacunan, lo que necesitas es que las vacunen. Entonces, qué interesante, me encanta, por eso yo desde cuando tenía ganas de que nos hicieras el favor de participar con nosotros, porque nos abres una visión, es que es un panorama, las cosas no son así, hay que abrir nuestro espectro, hay que abrir nuestro panorama y ver toda la gama de posibilidades, no nada más, yo soy así, yo pienso así, yo quiero así y ahí se ven, no, nos tenemos que ir amoldando y adaptando y sobre todo respetar las demás creencias, ¿no? Y dejar de seguir normalizando y creando estos estereotipos. Todos son, como es un pueblo en donde la mayoría profesa la religión católica, y yo ahorita tengo mis dudas, no he visto las encuestas de INEGI, pero habría que ver porque hay muchas religiones que no es necesariamente la católica, ha ido creciendo. Entonces, no por eso ya todos vamos a ser católicos, ¿no? Yo puedo, hasta dentro de los católicos, hay quienes sí creen mucho en la Virgen de Guadalupe, a mí en lo personal me cae muy bien, sí respeto a la Virgen de Guadalupe, y en general a todas las creencias, pero en especial el fenómeno de lo que implicó la Virgen, independientemente de la naturaleza de lo mismo, que no lo vamos a discutir aquí, pero ese fervor que tiene hacia la gente hacia hacia la Virgen de Guadalupe es muy interesante y muy conmovedor, todo ese fervor que me imagino que ustedes también sienten dentro de sus creencias. Entonces, no por eso todos los católicos creen en la Virgen de Guadalupe, hay unos que le creen en el Papa, otros creen en otros santos, hay religiones que no manejan ningún tipo de santidad más que su divinidad principal. El budismo, por ejemplo, como religión, pues tampoco maneja santos, maneja budas para diferentes deidades, para diferentes cosas, pero es más bien el trabajo personal. En fin, entonces no podemos cerrarnos a que todo tiene que ser así, porque yo digo y porque la mayoría es así, ¿no? Justamente, no podemos considerar y casarnos con un único pensamiento, porque es entonces negar la diversidad humana. Y que, ¿para qué la niegas si existe? O sea, no puedes hacer que todas las personas piensen como tú, ni puedes negarle a otras personas que piensen o que dejen de pensar como piensan. Es una transición. Mientras no se vulneren los derechos humanos, yo creo que todo está bien. Si tú me lo preguntas en cuestión del aborto, yo no estoy a favor del aborto, pues sí, no estoy a favor del aborto porque yo nunca lo practicaría. Yo nunca me haría un aborto, probablemente. No, probablemente no, jamás lo haría, pero no le niego a otra mujer a decidir sobre su cuerpo. Es su vida, es su cuerpo, y por eso está la lucha en que sean eh, anticonceptivos, que sea educación sexual y que sea aborto para no morir. Y mientras el Estado cumpla con lo que tenga que cumplir, vas a ver que los números de aborto van a bajar increíblemente porque de esto se trata, de una progresión en el cumplimiento de los derechos. Entonces, eh, es como te digo, no veo para qué enfocar nuestras fuerzas en algo Claro. cuando podríamos estar ayudando a las mujeres que están en situación de A las calle. adolescentes, a las mujeres adolescentes, porque hay muchísimo embarazo adolescente en nuestro país, que eso luego las lleva a la muerte porque un embarazo adolescente generalmente es de alto riesgo y además sigue habiendo abortos clandestinos de una manera impresionante y las mujeres mueren por eso.
Y además también hay que revisar, como tú bien lo dices, la educación. Al final, esto, la única solución que tenemos viable es educarnos, es perderle el miedo a lo desconocido y educarnos, no hay de otra. ¿Y cómo nos vamos a educar? Conociendo, informándonos. No siempre, por ejemplo, una mujer que sufra una violencia sexual y de ello pues venga un bebé, pues ahí ya entran otro tipo de cosas. Entonces, no le vas a negar el derecho, si ella quiere, a decidir, porque también el vivir los 9 meses, si es que llega a término ese embarazo, son 9 meses de estar recordando una violencia todos los días. Pues, ¿y dónde queda el derecho de la mujer a reinventarse, a salir de ese shock? En fin, son temas muy delicados. Eh, yo respeto a quien esté a favor, pero respeto también a quien esté en contra. Sin embargo, el derecho a decidir de la mujer no es cuestionable, entonces ya ni se discute. Pero lo mismo pasa con las creencias, así como yo puedo pensar estar o no de acuerdo, y qué bueno, y es muy diferente a la hora que cuando voy a acceder a un derecho, como fue el caso que nos expusiste, me limiten porque pienso de manera distinta. Y a veces cuando se trata de este tipo de temas como las creencias, que son cosas que no se ven, que no son como tangibles, porque por ejemplo, a veces cuando a mí pues, me han negado el acceso, pues es visible que no me dejan entrar, pero cuando es nada más en este mundo de las ideas o de las situaciones, pero que no son tangibles, pues se dejan pasar y se ve normal y no pasa nada. ¿Cómo te has ido Sí, enfrentando, mi querida Sarita, a raíz de que, bueno, pues entraste a la universidad y estás en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México? Pues que ahí realmente hay una universalidad de personas y pues por ende debe de haber inmensidad de creencias, postulados, en fin. ¿Cómo fue tu cambio de cuando estabas en la prepa, que pues en la que te tocó estar, tenían este tipo de actitudes? ¿Cómo fue tu transición hacia la universidad y a qué te has seguido enfrentando? pues mira, ya en la universidad es un poco más neutro, como te comentaba acerca de la educación, porque ya es especializado el conocimiento hacia un área que es el derecho. Entonces, fue un poco más fácil, pues, porque no nos ponían a hacer cosas acerca de Día de Muertos. Digo, ponían sus tapetes los colectivos que hay dentro o grupos que hay dentro de la facultad. Ponían sus tapetes, sus ofrendas, se respetan, no se tocan. Incluso yo a veces veía que uno tenía el cartel así todo chueco y ya iba yo y lo acomodaba por el simple toque, no porque yo quisiera participar en la ofrenda. Este, Sin embargo, me pasó en segundo semestre que un profesor, yo esperaba acreditar porque fui a todas sus clases, participé, entregué todo, incluso así muriéndome porque empezaba yo con problemas respiratorios graves, un poco más graves, enfermarme cada mes. Yo me iba con cubrebocas, todo, pero cumplía con ese profesor. Y el día en que nos da calificaciones, a mí no me nombra como los exentos. Entonces yo me quedo al final pues para preguntarle pues cómo iba a ser el examen, por qué no había pasado, etcétera. Y estuvo súper raro porque me quedé sola con él en el salón, no se quedó nadie más, se fue la luz, ya eran las 8 de la noche porque los horarios de la facultad son hasta las 9 y su horario de calificaciones eran de 7 a 9. Entonces estuvo muy extraño, se fue la luz, estaba oscuro, estaba sola con él y me dijo, pues tienes que empezar a estudiar así. Lo que a ti te pasa, porque yo le había dicho abiertamente que soy cristiana, porque sacaba muchos temas filosóficos en clase. Entonces me dijo que lo que a mí me pasaba es que eh, mi religión no me dejaba ver más allá y por eso yo no podía sacar una calificación más amplia. Y me decía, como yo soy masón,
te lo digo, porque yo soy grado no sé qué, era el grado más alto, porque también el profesor es muy, muy grande de edad. Entonces decía, no, pues yo soy tal grado, entonces yo te lo digo por experiencia, si tú abres tu mente a otras cosas, vas a poder sacar mejor calificación. Pues ya total hice el examen, saqué 8, no importa, me libré de esa materia, no la volví a meter, pero además de que sentí raro de quedarme sola con el profesor, fue como, ¿qué tiene que ver mi religión con que no me gusta el derecho civil? No me gusta y por eso saqué la calificación que saqué en la materia. Y bueno, yo según iba a sacar una mejor calificación, pero me voy a esforzar para estudiar, para memorizar si es lo que quiere, y la paso y ya se acabó. Pero ¿qué tiene que ver que yo sea cristiana y que yo diga que soy cristiana con que no acredite su materia? Sí, porque Eh, la libertad de credo, perdón, la libertad de cátedra está limitada por los derechos humanos de los que acceden a la cátedra. Y no se te ocurrió denunciarlo? No, me imagino que no. Estaba muy triste porque me mandó a final y yo Ah, no soy de exámenes, sinceramente, yo soy más de pasar las cosas durante todo el semestre y no hacer exámenes finales. Pero pues dije, ya lo voy a pasar, me pongo a estudiar. Estaba como completamente nublada, pero me hizo mucho ruido y como es una vaca sagrada de la facultad, entonces cuando ya me di cuenta que lo que había hecho era un comentario inapropiado, decidí no proceder con nada porque pues ¿a quién le iba a ir mal? ¿A mí o a él? Pues evidentemente a mí. Pero después de eso ya no ha habido ninguna situación en contra de mí por ser cristiana en la facultad. Hasta eso comparto con otra amiga que es cristiana, una célula que llevamos a cabo en las islas, ahorita porque no estamos yendo a la universidad, pues la hacemos por Zoom, pero pues nos llevamos nuestra guitarra, nos ponemos a cantar y es un estudio bíblico pequeño para que todas las personas, no solamente gente cristiana, sino que todas las personas que tengan dudas y quieran saber acerca de Dios o de la Biblia, puedan entrar sin problema. Y se nos quedan viendo, pero pues a mí no me da pena cantar porque canto bonito, una, ah, y dos porque no me avergüenza mi religión, no me avergüenza decir que soy cristiana. Incluso hemos tenido chicos que son abiertamente ateos, que son de otras religiones y que son de filosofía, de una carrera conflictiva con las religiones, entre comillas, que nos dicen, no, es que yo quiero entender cómo funciona tu religión, cómo funciona la Biblia. Entonces ahí van y con todo respeto nos escuchan, hacen preguntas, son súper amables y se van y son constantes hasta eso, hasta más constantes que una, a veces lo llegan a hacer. qué Entonces, interesante. para darnos cuenta que la religión no es incompatible con la educación, la religión no es incompatible con otras personas, las creencias y la fe no son incompatibles. Lo que es Claro. incompatible es ser un cristiano que discrimina o alguien que discrimina a un cristiano, por ejemplo. Lo que es incompatible es la violencia, la intolerancia y la discriminación. Eso es lo que está mal y eso es lo que como sociedad, no solamente como personas que tenemos una fe o personas que no la tienen, es lo que tenemos que abonar a la lucha en contra de la discriminación. Y no solo es incompatible, mi querida Sarita, yo le agregaría está prohibido, en la Constitución está muy claro que está prohibida, o sea, no se puede hacer, aunque usted no conozca la Constitución, hoy le platicamos que existe esa prohibición desde la Constitución y no es solo para los que la lean, sino para todo habitante de esta República Mexicana y, o sea, para todo ser humano que esté en esta República Mexicana, tiene prohibido generar este tipo de clase de odios, porque es también empezar a fomentar odios. Qué linda experiencia la que nos platicas y las felicito a ti y a tu amiga que además tengan esta apertura a gente que piensa diferente, porque es muy lindo, porque insisto, el chiste no es cerrarnos y de que solo yo y lo mío es lo único. Bueno, si lo piensas así, ok, pero yo pienso diferente y pues también respeta que yo pienso diferente, pero abrirte a compartir opiniones, a compartir
dogmas, situaciones, formas de pensar, es lo que nos enriquece como seres humanos. Y pues yo las felicito, la verdad, de que se dan esta oportunidad y además le están dando oportunidad a personas que piensan diferente a acercarse a ustedes y a tener este intercambio sano de ideas. Y finalmente de eso se debería de tratar, de que pudiéramos sentarnos y cada uno ser de diferentes religiones, creencias y credos y poder compartir una cena, cada quien con el platillo que le corresponda, porque también a veces dentro de cada culto hay algunas cosas que se pueden ingerir o no, o que se quieren o no ingerir. Entonces el chiste es la sobremesa, el compartir, la tolerancia, que es sumamente importante y que muchas veces se nos olvida en nuestro día a día. Y qué lindo. Ahora, respecto a lo del maestro, qué horror. Yo creo que al principio en la cápsula siguiente comentabas, mi querida Sarita, que pues muchas veces no va una denuncia porque no sabe, porque se necesita cierto nivel de valor, también de capacidad de frustración, diría yo, porque si es muy fuerte, además hay que ir y revivir y la situación y a veces no es nada agradable, pero yo sí invitaría a toda la audiencia a que si está viviendo alguna situación como las que pasó Sarita, que sí denuncien en COPRED o en CONAPRED si no están en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque solo así va a dejar quedar un antecedente, porque una de las finalidades de los procesos, tanto en CONAPRED como en COPRED, es crear medidas de no repetición y solo haciendo conscientes a estas vacas sagradas que están haciendo mal, es como vamos a cambiar. Bueno, ya no se hizo con esta vaca sagrada, pero sí es muy impactante y yo admiro y quiero mucho al UNAM, toda mi familia estudia en la UNAM, yo acabo de terminar mi especialidad en la UNAM y estoy muy agradecida por ello, siempre una institución muy respetable. Pero yo ahí, el día que fui con Huy, mi perro de asistencia, no me querían dejar entrar al auditorio porque no entran perros. Y yo les dije, yo ahí no me enojé, al contrario, me dio mucha risa porque les dije, de verdad, estoy en la facultad de Derecho y no me van a dejar entrar con mi perro de asistencia. Y ahí así como que le hizo clic a la chica. Llegó ya la coordinadora, mi querida doctora Carmen Arteaga, es una finísima persona y además encantadora. Y dijo, no, ahorita lo arreglamos. Y bueno, porque me comentaba después que era la primera vez que recibían a un perro de asistencia, ni siquiera perros guías se habían aparecido por ahí. Ya después de eso no hubo ningún problema, pero sí es muy impactante que en un lugar donde se supone que todos deberían de saber, ahora me dirían algunos, bueno, pero es que el personal administrativo o de intendencia no necesariamente tiene que saber. No, sí, es lo mismo que pasaba con la maestra con la que te tuviste esa experiencia en la prepa. Todos deben de saber, todos debemos estar, todos debemos estar enterados de cómo funcionan los derechos. Y bueno, es muy impactante, pero me tengo que ir a otro corte, pero regresamos rápidamente a seguir desmenuzando esto de los derechos humanos, sobre todo en cuanto a libertad de creencia y libertad de culto se refiere. No se vayan. Muchas gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes. Y bueno, nos quedamos así en esta, es que además, no sé si se han dado cuenta ustedes, por lo menos a mí me está pasando. Sarita nos lleva a clímax y luego baja y luego otra vez. Y entonces está interesantísimo porque yo estoy así en el filo de mi butaca diciendo, ahora que nos va a platicar Sarita está sumamente interesante, pero lo más importante es que nos está teniendo la confianza de compartirnos sus experiencias personales, que muchas, como hemos visto, no han sido sencillas, que nos van a servir y yo espero que les sirva a muchas personas para que si están viviendo una situación similar, abran los ojos, levanten la voz a través de las instituciones pertinentes para que no se enfrenten a mayor maltrato y que todo el mundo se entere, porque solo así vamos a acabar con esto.
Después de esta otra experiencia tan desagradable que tuviste, Sarita, pero que afortunadamente las has podido ir sorteando con ayuda de tus familiares, amigos y sobre todo con esa gran voluntad e ímpetu que tienes, ¿cómo te ha ido en el Congreso de la Ciudad de México? Porque ahí hay de todo. Hay diputados y diputadas, unos magníficos, pero otros que a fuerzas quieren también imponer sus ideologías y dependiendo también de a qué partido pertenezcan, en fin. ¿Cómo ha sido tu experiencia? O no has, afortunadamente no has tenido ninguna mala experiencia por tus creencias en el Congreso. Pues mira, tal cual, experiencias feas como las que ya te he contado que fueron en la etapa educativa de mi vida. No, al inicio del Congreso, pues yo llegué diciéndoles que soy cristiana, pero que también me reconocía como una mujer que defiende el feminismo, ¿por qué no? Pues sería una contradicción hasta biológica. Entonces, fui criticado un poco por las ideas que yo les decía, es que yo no tomo, es que no lo hago únicamente por mi religión, es que yo tengo una enfermedad crónica, es que yo canto, es que yo me cuido, yo no tomo, yo no fumo, yo no practico ciertas cosas y era como de, ay, eres tan anticuada. Ay, es que en serio nunca lo has hecho, es que nunca te has puesto borracha. Fueron pequeños comentarios que fui pasando para no hacer menos tenso el ambiente de trabajo. Eso es lo que quería decir. Ya posteriormente fue como fui llevando mejor con mis compañeros, compañeras también, y sin problema. Nadie me decía acerca de que si yo no llevaba tamales el 2 de febrero, tampoco me decían si el Halloween, que si no. Igual ahorita estamos en pandemia, entonces no he estado yendo afortunadamente, y pues sin ningún problema, solo que sí he visto algunas actitudes, eh, ¿cómo decirlo? No han sido discriminatorias, pero sí han sido un poco avasallantes por parte de los partidos que de alguna forma se reconocen como que pertenecen a una religión, aunque electoralmente no estén reconocidos como tal, como es, pues ya los conocemos. No voy a decir sus nombres, es el Partido Azul y el Partido Moradito. Hubo unas iniciativas un poco caóticas. En principio fue la de las terapias de conversión hacia la población LGBT más. Yo dije, ¿por qué están en contra? Eh, eh, me, 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 tocó participar en el proceso de dictaminación de esta reforma. Yo como cristiana, sí, lo digo, yo participé. Y lo que buscamos en la comisión fue que sí, absolutamente se sancionara a todos aquellos que impartan y todas aquellas personas que obliguen a una persona a recibir una terapia, porque ya sabes lo agresivas que se conocían estas terapias entre electroshocks, violaciones, cosas aberrantes que uno no se puede imaginar que han vivido las personas de la comunidad. Y yo digo, ¿por qué no ponerse en contra? O sea, es algo inhumano. Pero también no sancionamos a las personas que voluntariamente quieran ir a su iglesia y decir, pastor, fíjese que tengo una tendencia y no me reconozco con esta tendencia y yo quisiera que ore por mí. Eso no está sancionado y es lo que le tenemos que decir a las iglesias. No te van a sancionar, ni te van a quitar tu licencia de pastor, ni te van a cerrar, porque ores por una persona. Pero si tú hablas con odio contra la comunidad LGBT y haces y obligas a una persona a renunciar a algo que es parte de ella, pues sí está mal. No podemos como creyentes ser racistas, ser xenofóbicos, ser machistas, todos los que queramos Homofóbicos, todos homofóbicos. los fóbicos necesarios, no hay que practicarlos. Así que solo por hoy no practico las fobias. Exacto, es como nos decía Santiago Corcuera. Tengo que verme en un espejo y decirme, soy un sexista, sí, lo tengo que aceptar, soy un machista, soy un la, pero a partir de que yo reconozca estas actitudes en mí, es como voy a ir empezando a cambiar. Yo también discrimino, pero al darme cuenta que yo también puedo discriminar y que también lo hago con ciertas actitudes, palabras, voy a ir cambiando mi forma de ser para aceptar la diversidad que hay en nuestro país.
Entonces es lo que yo quería darles a entender porque me causaba mucho coraje. Es que yo decía, es que ¿por qué no leen el dictamen? Está súper bonito, está súper sencillo. No se está sancionando a las iglesias, no se está sancionando a los pastores o a las pastoras por, porque ellos oren o porque se acerquen con una persona que desea este tratamiento, bueno, tratamiento de trato de personas. Lo que está mal es que odien a la comunidad y es lo que se está sancionando. Entonces, me causó un poco de dolor ver que muchas personas no se informaban antes de hablar y así hablaban y hablaban con un odio tan fuerte contra la comunidad LGBT. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿acaso está bien que como religioso nos manden a odiar? ¿Está bonito? Ay, Sarita, qué bárbaro. Qué fuerte, pero qué importante. Que ahora sí me dejaste, ahora sí que me quedé en shock, como diría mi querido Jorgito Carvajal. Eh, me dejaste, bueno, hasta se me enchinó la piel. ¿Por qué? Porque el respeto a lo diferente, al que piensa distinto, al que siente distinto, al que prefiere algo diverso a lo mío, no quiere decir que sea una persona con la que no pueda convivir. Y no quiere decir que como yo soy de determinada forma, a fuerzas los demás tienen que serlo. Y menos aún lo voy a juzgar y menos a violentar. Nada más para complementar lo que nos comentaste, para que le quede claro a la audiencia, a quienes no sepan. Las terapias de reconversión son terapias, como bien dijo en su momento Sarita, que incluían violaciones, y hablo de violaciones no solo a derechos humanos, violaciones sexuales, tumultuarias en muchos casos. No voy a entrar a descripciones, pero obviamente era con toda la intención de que una persona que se definía como lesbiana o como persona gay regresara a ser del género con el que nació. O sea, si una persona gay quería seguir siendo gay, los papás los mandaban a estas terapias para que ya no se, eh, pues ya no se sintiera gay, que ya fuera persona heterosexual, que ya no fuera homosexual, que fuera de persona heterosexual, igual con las personas trans, intersexuales, etcétera, o sea, con toda la comunidad. Y el problema es que muchas veces mandaban a los menores de edad o los siguen mandando. Y estas terapias, aparte violaciones sexuales, también se enfrentan a todo tipo de violaciones a su cuerpo. Me refiero a electroshocks en diferentes partes del cuerpo, a sometimiento a sustancias que pueden tener secuelas muy importantes a nivel neurológico o del sistema nervioso central, en fin, una serie de actividades para que la persona pudiera regresar a ser lo que se llama como normal, que de una vez les aviso, no existe lo normal. Yo quisiera que a mí me presentaran a alguien normal y pues, ¿qué es normal? Porque yo creo que no. Entonces, es afortunadamente, por lo menos en la Ciudad de México, se dio este gran paso y se logró penalizar este tipo de terapias porque urge erradicarlas. Hay una asociación fantástica que se llama YAG, que son los que principalmente han luchado contra estas terapias, la mayoría de ellos sobrevivientes, porque se vuelven sobrevivientes de estas terapias, van muchos años luchando porque esto ya no existe en nuestro país. Desafortunadamente a nivel federal están parados los proyectos, pero a nivel local se logró a pesar de las creencias de otras personas. Y además, fíjate, Sarita, te digo, nos traes en un vaivén de emociones, mi querida Sarita, porque empezamos con la libertad de credo y creencia religiosa y nos llevaste por la legalización del aborto y ahora por la libertad de las orientaciones sexuales o las preferencias sexuales. Ay, Sarita, se está poniendo demasiado buena esta tertulia contigo. Pero qué interesante, regresando también un poco a lo que comentabas de que tal vez por tu creencia religiosa no hubo problema, pero sí por tu forma de ser, por tus convicciones personales, como por ejemplo a no tomar, a no fumar, ya te veían como anticuada. Eso también es discriminación,
porque además, bueno, cada quien puede tomar o fumar si quiere, pero finalmente por el alcohol en exceso se vuelve pues una sustancia perjudicial y puede derivar en una pues en una enfermedad llamada alcoholismo, no necesariamente y no en todos los casos. Y el fumar, pues salvo el gusto de, porque yo soy exfumadora y en su momento me encantaba, salvo el gusto de estar con el humito, pues realmente no nos trae más que puras cuestiones nocivas a la salud. Entonces, claro, en mi tiempo era muy in estar ahí con el cigarrito, ¿no? Ya ahora, afortunadamente, ya tengo varios años de no hacerlo y qué bueno, porque con esto del COVID se ha visto que las personas que fuman, que acaban luego muchas con EPOC, bueno, con el COVID es peor. Pero no por eso voy a discriminar al que sigue fumando, nada más que si estoy en un lugar cerrado y empiezan a fumar, si le digo, ay, no te puedes salir a fumar, si es mi casa, o abro las ventanas. ¿Por qué? Porque me ahogo, no porque no me guste o no quiero que los demás fumen, ¿no? No, no es así. Pero en ningún momento hay vicioso, ¿no? Pues cada quien, ahora sí que cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, lo que mejor le plazca, siempre y cuando no limite a un tercero, ¿no? Que es en el caso que comentas. Pero esas conductas de que, ay, qué anticuada, que se dice luego entre chistecito y jajaja, jejeje, jijiji, se llama normalización de violencia y se llama estigmatización y se llama discriminación y hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, bueno, afortunadamente Sarita es una mujer sumamente inteligente, preparada y además constantemente está estudiando y se está informando, entonces eso no le ha llegado a generar una afectación, pero ha habido gente que inclusive se llega a suicidar por una cuestión de este tipo. Hay muchos chicos que se suicidan porque los quieren mandar a terapias de reconversión o porque los mandaron. Y hay que decir algo también con todas sus letras. Ya está declarado por la OMS desde el siglo pasado que la homosexualidad no es una enfermedad, entonces ahí no hay nada que curar. Muy diferente las cuestiones espirituales, como lo decías, de que oren por la persona, pues que para mí cuando me dan bendiciones, aunque seamos de diferentes religiones, yo lo agradezco, porque bendecir es desearle, es del bien decir, es el desearle el bien al otro, y yo digo, ay, pues muchísimas gracias, igualmente, ¿no? Yo eso lo agradezco, pero es muy diferente a querer imponer una forma de pensar, de sentir y de preferir sobre lo que el ser humano, porque volvemos a lo que tú decías desde un principio, mi querida Sarita, es inherente a mí. Entonces, si el chico o la chica que ha decidido que le gusta tener esa preferencia, bueno, ¿por qué se la va a cambiar? Pues si no está matando a nadie, ni está imponiendo nada. Yo sí soy de la idea que este mundo venimos a ser felices y a dejar que los demás lo sean también. Entonces, ¿cuál es el problema? No digo, se oye muy fácil, pero bueno, nos enfrentamos a demasiadas cosas. Qué importante, gracias Arita por todos los temas que nos has puesto sobre la mesa. Y al final, ¿cómo lograron convencer o cómo lograron pasar ese dictamen a pesar de esta retinencia a que se lograra? Sé que hubo muchas discusiones al respecto, pero aprovechando que lo viste de primera mano, si nos puedes platicar algo al respecto. Claro, yo sé que muchas veces dijeron así como el de infancias trans, que lo detuvimos mucho en cámara, que no queríamos aprobarlo, que lo teníamos en la congeladora, etcétera. No es cierto, te lo digo porque estoy allí. Las leyes, y la creación de leyes y la reforma a las leyes lleva su proceso. No dirían en México, no son enchiladas. Lleva su proceso y es un proceso muy largo y es un proceso tardado porque en este caso pues eran comisiones unidas de género y de comisión de justicia donde estoy,
pero también con las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, teníamos que estar mandando el dictamen de una a otra comisión, haciendo reuniones, debates, se ponían ahí los asesores así de, no, es que nosotros queremos prohibirlo completamente, no, es que te vas a meter con problemas a la libertad de expresión. Entonces, estábamos ahí en debates para no vulnerar ningún derecho, para hacerlo lo mejor posible, pero que se castigaran estas terapias. Entonces, no es completamente que se detuviera, sino que su proceso fue complicado también por los diferentes puntos de vista que existían dentro del Congreso. Sin embargo, pues al final la mayoría habló, pasaron en el Congreso esta iniciativa, eran muy pocos los diputados o las diputadas que estaban en contra, y simplemente por el hecho de que se están defendiendo los derechos humanos. Incluso diputados que son parte del Partido Azul, que también se les conoce por muy religiosos, estuvieron a favor de esta iniciativa porque entendían que esto se trata de una violación a derechos humanos y no de una violación a tu derecho a creer. Y es que es entender eso. Yo no gano nada con odiar a las personas. Yo no voy, si odio a las personas, mucho menos voy a influir en su pensamiento. Gano más con miel que con miel. Vi un caso de una chica cristiana que anteriormente se reconocía como un hombre transgénero y que él iba a la iglesia y que lo dejaban entrar al baño de los hombres y nadie, a la iglesia cristiana, y nadie le dijo nada y lo trataban con amor y lo trataban con pues como se le trata a una persona en una iglesia, como se le tiene que tratar. Y él poco a poco fue conociendo a Dios y decidió que, que no era así, que él no, que finalmente no se reconocía como un hombre transgénero y se quiso, se aceptó como biológicamente nació, como una mujer y así se quedó y él dijo que no se convirtió al cristianismo por aceptar o no un género, sino por la amabilidad que los cristianos tuvieron en la iglesia. Entonces, es eso, o sea, no gano nada con odiarte, ni con discriminarte, ni con decirte que eres un pecador que te vas a morir ardiendo en el infierno, no gano nada con eso. ¿Sabes qué gano más demostrándote que el amor de Cristo está en mí, en mi vida, y que si quieres conocerlo, pues aquí tienes las puertas abiertas? Es lo que yo quiero dar a entender a esta audiencia y finalizar quizá algunas de mis participaciones con eso, de que yo soy cristiana, yo no voy a dejar mis principios como cristiana, pero tampoco voy a dejar que vulneremos los derechos de otras personas, porque esos también son mis principios, los derechos humanos, por lo que vivo y por lo que voy a seguir viviendo. Y pues aquí estoy, y si alguien quiere acercarse a la iglesia cristiana, también con gusto, aquí estoy, Claro. para servirles. Ay, Sarita, qué fantástico. Ojalá logremos llegar cada vez más a este punto, ¿no? Al punto de concordancia, de respeto. Y el caso de esta chica que nos comentas gracias a que llenó esta situación espiritual y que empezó a coincidir con estas creencias, pudo tomar su propia decisión. Eso está, me parece muy interesante, muy lindo. Y también eso, ¿no? No necesariamente las iglesias, las creencias, las religiones son para arreglar, a veces tenemos esa idea, es para que lo arreglen, vete a la iglesia, pues ¿qué me van a arreglar? O sea, no, es llenar una parte inherente al ser humano, que es la parte de la creencia, de la espiritualidad, y pues ve a la que mejor te acomode, a la que mejor te haga sentir y que te haga sentir pleno, ¿no? En el caso del que nos comentabas, qué lindo que en el camino de que se encontró con una creencia que lo hacía sentir bien y además donde se encontró con feligreses que estaban como que en el mismo canal, pues le ayudó a darse cuenta que lo que había decidido antes no era, y se sentía mejor como biológicamente había nacido y eso está fantástico. Y yo estoy segura además que en un momento dado si hubiera decidido que su género era el masculino, lo hubieran seguido queriendo y aceptando en la congregación como era, ¿no? Y eso es muy interesante y aplaudo a esa congregación que nos platicas. Ojalá todas fueran así, porque pues hasta donde yo me quedé, pues finalmente después de nos identifiquemos con uno u otro género,
decidamos tener una preferencia u otra del tipo de piel, el color de piel que tengamos o la nacionalidad, en el fondo, todas y todos somos seres humanos y nos estamos perdiendo. Fíjate cuánta gente se ha de haber perdido de gente tan fantástica, de la que pudieron haber aprendido muchísimas cosas y enriquecer hasta sus propias costumbres internas, sus propias actividades, porque, no pienses idéntico a mí, adiós, bye, no, ya, aquí no cabes. Bueno, pues qué lástima, ¿no? Ojalá todos pudiéramos llegar a esa madurez. Bueno, en cuanto al partido azul, bueno, generalmente es un partido de derecha y comulga más con algunas ideas que le llaman conservadoras, y conservadoras porque, bueno, tienen ciertas estructuras y que no se van cambiando. Y también qué bueno que existan, porque eso nos permite, y ahorita nos los dejaste muy claro en lo que nos hiciste favor de compartir, de cómo una situación compleja, también al oír las voces en contra, nos ayuda a balancear y a llegar a un perfecto equilibrio. Y eso es muy bueno. Por eso yo aplaudo que haya voces diferentes, pero no por eso vamos a imponer la nuestra, ¿no? Que esa es otra. Y sí, efectivamente, Sarita les platicó de una forma muy rápida cómo es el proceso legislativo, pero no es sencillo, porque además hay que checar tratados, que estén ratificados por nuestro país, a los que pertenezca a nuestro país, que no contravengan a esos tratados actualmente, además que todo tenga perspectiva de derechos humanos. Y yo felicito a esos congresistas, a esos diputados y diputadas que, aunque comulgan con otro tipo de creencias, le dieron el valor que tiene a los derechos humanos. Lo más importante es la vida, la integridad y la dignidad. Imagínense la dignidad de estos chicos y chicas, cómo queda después de que fueron obligados a un tipo de estas terapias. Y bueno, de hecho, por ahí hay algunos casos que se han hecho mediáticos y yo veo que hay gente que no, como que no regresa a su centro, a su balance personal, en fin. Me voy a ir al último corte, mi querida Sarita, y regresamos para que nos hagas favor de concluir ahora sí que toda esta gama de emociones en las que nos hiciste favor de meternos y que nos fuiste llevando de la manita para llegar a conclusiones de, ¿y la libertad de creencia dónde queda? No se vayan, estamos rápidamente de vuelta con todos y todos ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todos y todos ustedes en nuestro último bloque, que es el bloque de las conclusiones. Entonces les cedo sin mayor preámbulo la palabra a nuestra querida invitada, Sara Corona Navarro, para que nos diga sus conclusiones de todo lo que nos ha llevado a recorrer el día de hoy. Adelante, querida Sarita. Muchas gracias, Miroslava. Pues hay una frase que yo tengo que dice, en la medida en que reconozcamos nuestras diferencias, como personas sabremos valorar la humanidad. En general, todos somos diferentes, pero en principio, o jurídicamente y sustantivamente, y al final de todas las cosas somos iguales porque somos seres humanos y tenemos acceso y derecho a lo mismo, aprendiendo a conocer nuestras diferencias y sabiéndolas respetar, como es en el primer caso que yo te comentaba, el de las flores. Pues yo no quería participar con las flores, pero ese profesor al otro año, que lo tuve como profesor en otra materia, yo presenté un proyecto acerca de la eugenesia en la teología, una crítica eugenésica, teología, que si estaba bien, si estaba mal, cómo lo veía la Biblia, ¿no? Y entonces él me dijo, yo te iba a reprobar, Sara, porque pues tú sabes que soy ateo y este tipo de cosas a mí no me gustan.
pero al ver tus posiciones firmes y al ver tu postura tan firme, y ahora entiendo por qué siempre quisiste defender a Dios en clases, aunque sea de lógica, de ética, por qué te vestías así, por qué hablabas de cierta manera, yo te voy a poner 10. Entonces, él entendía quizá ahora por qué yo no quería llevar las flores, él entendía por qué es tan importante la religión para mí. No se trata únicamente de que yo vaya a sentarme a una silla y decir que soy, no, o sea, yo tenía y reconocí en mi vida el cristianismo como algo muy importante y era necesario que ellos lo vieran en mí. Entonces, poco a poco eso fue trascendiendo con la maestra de inglés, pues quizás no se dio cuenta de eso, pero supo que había una convicción firme. Entonces, así como en este caso, quizá como en el caso de la universidad con mi profesor que me decía que yo no era capaz de sacar una mejor calificación, pues se lo demuestro en las demás materias de civil, saqué 10, aunque no me gusta esa rama del derecho, y no tiene nada que ver con mi religión. Al contrario, quiero decirles que está bien creer y está bien disentir. Está bien tener una opinión sobre un tema, por muy polémico que sea, pero también está mal restringir los derechos de otras personas. Entonces, está bien que las iglesias tengan sus posturas firmes en contra de un tema, está bien. Lo que está mal es que ellos fragmenten, quieran fragmentar el sistema jurídico para que las personas no accedan a lo que por derecho, por nacimiento, les pertenece. Entonces, no podemos poner a discusión los derechos, como tú ya bien lo decías, Miroslava, no esa discusión que si una mujer puede, que si un hombre puede, que si no sé, no. Lo que está bien es tener una opinión y hay algo que hay que entender, como tú bien lo decías, es el respeto. Quizá yo llego a la escuela, es un lugar neutro y voy a adoptar una posición neutra. Está bien, si quieren que deje mi religión a un lado, está bien, pero no me impongan cosas que no son neutras para que yo no las haga, para que yo las haga, porque no lo voy a hacer. Porque entonces, si no quieres que sea neutra en la cuestión educativa, pues tampoco voy a ser neutra con mi religión, con mi creencia. En ese caso, pues es y quizá lo que me hubiese gustado decirle a la maestra, quizá entrar en debate con ella, no lo sé. Solo espero que en este momento ya estén recibiendo capacitaciones los profesores para ser más incluyentes con las y los y les estudiantes que lleguen a las universidades y a las preparatorias y a todo tipo de nivel educativo, para que entiendan que existe una diversidad religiosa, cultural, de género, de creencias, de pensamiento, y que con todo esto se tienen que enfrentar y que tienen que ser respetuosos ante esta situación. Entonces, quizá si hubiese denunciado a la maestra, yo no me hubiese sentido tan bien, porque la quería mucho en el fondo. Pero es necesario que una maestra o una ventanilla o un personal de administrativo, como tú bien lo mencionabas, no rompa con un tratado internacional que ya reconoce un derecho. Es importante porque personas se mataron escribiendo eso, personas, tantas luchas por el reconocimiento de los derechos para que una persona en la ventanilla venga a decir, uy, no, es judío, no puede trabajar aquí. ¿Por qué no? O sea, es necesario ampliar nuestro pensamiento. Y si también sugieren que las personas cristianas o religiosas abramos nuestro pensamiento, otro tipo de ideas, también es necesario que toda la sociedad abra su pensamiento y entienda que no por ser cristiana, no por ser católico, no por ser judío, no por ser budista, etcétera, voy a ocultar mi religión para que tú no lo veas. Si yo me pongo un hijab o una burka porque soy musulmana, no te afecta en nada que yo me vista así. Entonces no tienes por qué discriminarme si yo soy musulmana o no, si yo decido cubrir mi cabeza o no, y si yo quiero salir en mi identificación del INE con mi hijab o no. Eso es algo que se tiene que respetar y es una cuestión progresiva también de los derechos humanos para que sean reconocidos en todos los ámbitos y respetados por todas las personas. Es una cuestión de respeto, de educación, de mucho tiempo que nos va a costar, pero también de principios fuertes. Es lo que yo considero. No voy a renunciar a lo que creo por la actualidad, pero también no voy a vulnerar los derechos de nadie por la actualidad. Es, es así como quiero concluir, Miroslava.
Me encantó, mi querida Sarita, gracias porque pues eres una muestra de que clara y tangible de que sí podemos convivir con diferentes formas de pensar, de creer, de sentir, de religiones, y se vale, ¿no? Es que esa es la parte, por ejemplo, del budismo que me cae muy bien. Ellos, quieres participar, qué bueno, y si no, también te respetamos. Y si quieres nada más para entender algo de nuestra doctrina como una cuestión filosófica, bienvenido. Así deberíamos de ser todos y qué maravilla que hay tanta diversidad, porque así seguramente voy a encontrar con la que mejor me sienta, con la que me sienta más a gusto, más identificado o identificada, y que me va a ayudar a crecer como ser humano, que a eso venimos, a ser felices, crecer y ¿por qué no? Pasarla bien, no es parte de la felicidad, pero la felicidad la construimos cada uno de nosotras, nosotras y nosotres. Eh, y bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste para platicarnos todas estas experiencias, la apertura que tuviste para compartir todas estas experiencias, y no sé si quieras decir una última reflexión. Pues simplemente que aprendamos a respetarnos, a reconocernos y a convivir entre nosotros. Es lo que este mundo necesita, ya no necesitamos más odio, lo que necesitamos es gente que sepa lo que quiere y que respete a los demás. Y entre todos forjar una nueva identidad como país y como mundo en general, de Claro. respeto, de amor, de comprensión, tolerancia, etc. Muy bien, pues muchas gracias, Sarita. Y pues a todas, todos y todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en ese tema tan interesante sobre libertad de creencias, síganos acompañando. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, YTD Radio, en Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto en YouTube también, igual por YTD Radio. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya sea que pongan sus comentarios aquí abajo o bien nos pueden escribir a ytdradio@yahoo.com. Y finalizando este segmento, vamos a poner las diferentes redes sociales y formas de contacto de nuestra querida invitada del día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias, Sarita, y sigámonos cuidando porque estamos en pandemia. Que tengan muy buen día. Gracias.